Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Muñoz, yo soy kinesiólogo, soy cofundador de Profit. Les quiero dar las gracias por asistir presencialmente a esta charla. Es la primera charla de una serie de charlas que vamos a realizar donde vamos a hablar sobre biomecánica del pie, tecnología relacionada al calzado y a las plantillas, y además de eso vamos a hablar sobre lesiones deportivas también, o cómo se vincula también una plantilla a cierto tipo de patología en diferentes contextos clínicos. Bueno, ustedes son parte de una red de profesionales partners, la cual se trata de que muchos profesionales confían o derivan a nuestros pacientes, y esta es la forma en la cual nosotros vamos a retribuir hacia ustedes compartiendo toda la información que nosotros mantenemos a través de la experiencia que hemos desarrollado en 4 años de funcionamiento y la formación que hemos tenido en biomecánica y en plantilla ortopédica hasta el momento. Nuestro equipo se basa en varios profesionales, principalmente kinesiólogos, especialistas en biomecánica, médicos, deportólogos también, que son parte de nuestro equipo, donde estamos distribuidos en 3 sucursales: Santiago, que esta es nuestra casa matriz, Viña del Mar y la sucursal de La Serena. Las dejo entonces con Javiera, que Javiera es kinesióloga, especialista en biomecánica, también docente de la Universidad de La Serena. Ella colabora con nosotros en la oficina de Santiago y en la oficina de Providencia, y actualmente desempeña un rol de capacitación en adquisición de productos de la empresa, y además de eso en las charlas que estamos realizando actualmente. Ya. Gracias, Miguel, por la presentación. Bueno, la idea igual de esta charla es que pueda ser que conversemos. Ya si es que ustedes quieren en algún momento interrumpirme, hacer algún comentario, hagámoslo libremente, no somos muchas para que no esté hablando ahí todo el rato, ya, para que podamos hacerlo un poquito más dinámico, ya. Esta primera charla, como dijo Miguel, es una serie de charlas que van a venir más adelante, a los cuales ustedes también van a estar invitados. Entonces esto es más bien algo un poco más introductorio. Puede ser que después empecemos más relacionados con casos clínicos, con patologías, ¿ya? Entonces, el nombre de esta charla es Evolución de las plantillas ortopédicas, y como les decía, los objetivos de esta charla se van a centrar en, primero, que entendamos qué es una plantilla ortopédica, además de conocer la evolución, cómo ha pasado, han hecho cambios de materiales en las evaluaciones a través del tiempo, ¿ya? Y que tengamos un lenguaje en común entre nosotros, ¿cierto? Comprender también por qué es tan importante que la tecnología esté presente en las plantillas y por qué ahora es lo que se está llevando en términos de tratamiento clínico, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar qué son las plantillas ortopédicas. Plantillas ortopédicas o órtesis plantares, ya se pueden tratar de sinónimos. Tenemos una definición aquí más importante. Adelante, pase. Ya, ahí va a venir, gracias a la última persona. Entonces, esta definición que fue hecha por Kirby, ya es una órtesis plantar, es un dispositivo diseñado para modificar fuerzas aplicadas al pie, ya, y al miembro inferior durante la postura de la persona y también en la marcha, ¿ya? Entonces, esta definición es una definición que nos gusta bastante a nosotros porque integra también el tema de fuerzas y no solo habla de postura, ya que es algo que vamos a tratar también más adelante. Entonces, entendemos, ¿cierto?, que la plantilla es un dispositivo que es externo, colocado en el calzado, dentro del calzado, busca modificar distribución de presiones plantares, mejorar alineación de la extremidad inferior, la función y también el confort, ¿ya? Puede ser de un uso clínico o también deportivo. Repasar algunos hitos históricos ya importantes que nos sirven para poder entender este desarrollo de la misma plantilla y de la tecnología, pero también de cómo vamos entendiendo la función del pie, ¿ya? Entonces, tenemos acá primero Lewis, que es este inglés, ya en 1845, que fue el llamado el primer podólogo. Me imagino que algunos de ustedes pueden saber de él. Fue dentro de los primeros registros que hay en libros físicos en donde describieron sobre patologías del pie, ¿ya? Y se refiere que son los primeros registros también de intentar utilizar materiales para buscar eliminar ciertos puntos de presión que podrían estar generando esas dolencias, ¿ya? También fueron de las primeras personas que, sobre todo la realeza, este podólogo lo que hacía o empezó a sugerir es usar entre medio del calzado
láminas como de cuero para mejorar también el confort, ¿ya? Entonces podríamos ir acercándonos a lo que podría ser una plantilla. Luego, en 1900 a 1950 ya empiezan a salir dispositivos más relacionados con unas plantillas más actuales, ¿ya? Pero de materiales principalmente rígidos, ¿ya? Trabajaban con cuero, con metal dentro de la plantilla, con corchos también, que algunos materiales de eso todavía se siguen utilizando en la actualidad, pero el principal objetivo de esa plantilla era del sostén del arco plantar, del arco longitudinal. Ese era el objetivo. Y me pareció muy interesante esa imagen, ya no se ve con detalle, está toda en alemán, ya es de esos años. Habla sobre una órtesis plantar que es ajustable, ya tiene una serie de resortes, yo traduje esta información, entonces cada uno de los resortes se puede como atornillar o sacar, ¿ya? Y eso va generando elevaciones en un lado, descargas en otros lados, ¿ya? Entonces puede haber un acercamiento a lo que sería una personalización de la plantilla, ¿ya? Por lo menos se estaba entendiendo en ese tiempo que quizás necesitábamos algo más que el soporte plantar o podía ser ese soporte plantar distinto en distintas personas, ¿ya? No un estándar. La idea de una posición neutral en el retropié, ¿ya? O un caseteo subtalar, ¿ya? Desde el talón, tobillo, él destacaba que era importante tener una posición neutral, ¿ya? Y es así como empezó a desarrollar órtesis plantares. Acá vemos una imagen de él desarrollando la órtesis sobre el mismo pie del paciente en yeso. Luego se sacaba un molde y lo ajustaba a la posición en que quería que quedara como el caseteo, ¿ya? Luego de eso se siguió desarrollando alrededor de 1971, también con Ruth, pero otros autores publicaron una serie de libros sobre la función normal y anormal del pie, ¿ya? Aquí sí ya vemos un modelo biomecánico, ¿ya? Entendiendo tanto el movimiento como las fuerzas que ocurrían sobre el mismo pie, ¿ya? Entonces es uno de los libros como bien importante en que, como les digo, hacen esa diferencia entre qué sería una función normal o anormal, ¿ya? Eso con el tiempo se ha ido desarrollando, pero ahí hay un registro. Tenemos este tipo de plantillas también, órtesis plantar, que es la UCBL, que no sé si la conocen, se sigue utilizando mucho como órtesis, ya en pacientes neurológicos, que lo que busca es relacionado con el mismo, con lo mismo que postulaba Ruth en este caso, es mantener el retropié en una posición adecuada, pero ahora se usa como órtesis externas al pie, ya en este momento lo que se hacía es que se ponía eso dentro del calzado. En 1990 sigue esta expansión del modelo de Ruth, seguimos trabajando con la misma idea de la importancia, ¿cierto?, de mantener el retropié en una posición neutra, pero existen otros modelos, ya tenemos unas modificaciones, que es lo que podemos ver acá, que los hizo Blake, que lo que buscó fue una modificación en la forma de este caseteo subtalar que permitiera generar un mayor momento de supinación. Eso quiere decir que evitamos la eversión del pie, ¿ya? Entonces acá sí también seguíamos integrando conceptos más de las fuerzas que estaban generando sobre el pie, que estaban influyendo en la postura del pie, no solo la forma del pie, ¿ya? Entonces, luego también, ya pasándonos más a la actualidad, entre 1990 a 2000 hubo un cambio importante, pero principalmente con los materiales. Ya el modelo seguía siendo similar al de que postuló Ruth, pero ahora ya trabajamos con materiales que fueran un poquito más flexibles, viscoelásticos, que entregaran mayor comodidad también. Ya anteriormente a eso eran plantillas que eran muy rígidas. Y también empieza a aparecer esta importancia del modelo de los tres arcos, del soporte de los tres arcos, ¿ya? Entonces tenemos el arco longitudinal plantar, ¿cierto?, medial, tenemos un arco lateral, tenemos un arco también transversal en la zona metatarsal, ¿ya? Entonces empezamos a darle también un enfoque ya no solo al retropié, no solo al arco longitudinal, sino que también es importante poder hacer modificaciones con la plantilla en los otros arcos para tener una buena respuesta, ¿ya? Y ahora en la actualidad, desde el 2000 en adelante, ¿cierto?, surgen nuevas teorías, hay mayor énfasis en cómo afectan las fuerzas al pie,
¿ya? También se deja un poquito de lado solo el análisis estático, postural, ya, porque nosotros constantemente estamos en movimiento, entonces necesitamos analizar la persona en movimiento, ¿cierto? Y entonces empiezan a diseñar plantillas con mayor tecnología que nos permita involucrar el movimiento en el diseño de la plantilla, ¿ya? También ha sido porque se ha ido modificando la forma en que evaluamos el pie, ¿ya? Y esto es bien importante. Tenemos distintos sistemas, ya acá este es un podoscopio clásico, ¿cierto? Que es una caja de vidrio con el espejo, que yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? Se sigue utilizando en algunas consultas, que nos permite observar la huella plantar en carga, ¿ya? Porque nosotros podemos observar el pie, pero no va a estar apoyado, y sabemos que la estructura del pie también modifica cuando estamos apoyados. Entonces, tenemos esto que tiene una luz, ¿verdad? Como una ampolleta abajo que nos permite mayor visualización. También anteriormente se hacen, y quizás algunas veces todavía se sigue utilizando, la tinta sobre el pie para marcar la huella plantar, ¿ya? Y lo que busca, ¿cierto?, es poder observar los puntos o aproximarnos a los puntos como de presiones, ¿ya? Pero la gran limitación de esto es que depende mucho de la experiencia del clínico, la persona que está observando la imagen, ¿ya? La imagen en el momento mismo. Entonces, después se desarrollaron hay unos podoscopios como un poco más tecnológicos que tienen luces fluorescentes, que en verdad lo que nos permite es tener una mejor visualización de la planta del pie, pero sigue siendo un análisis totalmente subjetivo, ¿ya? Entonces puede ser que yo evalúe el pie, tú evalúas el mismo pie, y puede que yo diga que es un pie plano y tú digas no, es un pie cabo, ¿ya? Entonces eso es una gran limitación, ¿ya? Eso hace que también, como el diseño de las plantillas se hace en base a esta evaluación, no pueda ser ese diseño reproducible con el tiempo. Porque, por ejemplo, yo como paciente me voy a evaluar contigo y tú me diste una prescripción, y después tengo que renovar esa plantilla, no encontré horas contigo, me voy contigo y tú me encuentras otra cosa en el pie, otra plantilla diferente. Entonces tampoco perdimos la continuidad del tratamiento, ¿cierto? Y es por eso que aparecen nuevas tecnologías, que son las que utilizamos actualmente nosotros en Profit, que es el escáner en 2 dimensiones, o puede ser en 3 dimensiones también, del pie, ¿ya? Esto se llama Podoscan, Footscan. Nosotros tenemos de la propia marca de nosotros, que es ProScan, ¿ya? Entonces nos permite generar una imagen digital del pie, ¿ya? Entonces esa imagen la puedo ver yo, la puedes ver tú, la puedes ver tú, y el tema es que vamos a tener el mismo resultado porque nos permite objetivar algunos ángulos y mediciones, ¿ya? Podemos sacar mediciones del ángulo, por ejemplo, de desviación del hallux, ya podemos tomar las medidas exactas del pie también. Entonces ya no tiene que ver con la interpretación de cada clínico, ya pasamos a tener una herramienta objetiva. La persona podría quedarse con ese examen y seguir yendo a distintos lugares donde usen esa tecnología, y deberíamos obtener el mismo resultado, ¿ya? Evaluaciones. Tenemos esta herramienta que es muy interesante. Luego de eso vamos a bajar a nuestro laboratorio, se los vamos a mostrar también, ya para que ustedes conozcan en vivo cómo estamos trabajando. Pero es la evaluación de presiones plantares o vadopodometría, ¿ya? Es lo mismo. Entonces este equipo lo que nos permite es hacer una medición tanto dinámica en la marcha como estática de la distribución de las cargas sobre el pie, ¿ya? Entonces lo que nos genera es este mapa de calor, identificando zonas de mayor presión que estarían en un color rojo, de menor presión en un color azul, ¿ya? Nos permite también identificar con esas zonas de sobrepresión, ¿cierto? Nos permite identificar en movimiento cómo es el comportamiento del arco, incluso en cada una de las fases de la marcha, si es que nos quisiera analizar eso. Y es una información muy importante para definir bien las correcciones que vamos a usar en ese paciente o en ese usuario, ¿ya? También nos entrega una base objetiva para el diseño de la plantilla. Lo mismo, no depende en este caso del ojo clínico solamente, ¿ya? Definir esto como generaciones de plantillas en 5 generaciones, ¿ya? Primero vamos a tener las plantillas que son de confección artesanal, ya les vamos a llamar así.
la obtención de la huella en este caso era realizada, o es realizada también, a veces todavía se utiliza, con una tinta, ¿cierto? El pie sobre tinta, lo marcábamos en una hoja y nos permitía tener una impresión de la huella plantar. O si no, con podoscopios tradicionales como los vimos antes. Entonces, estas son las típicas plantillas que hemos conocido, que generalmente son de materiales de cuero, ¿cierto? Que son dispositivos generalmente más bien rígidos, ¿ya? Sin una representación tridimensional del pie. Eso es importante. Solo lo hacemos en base a la huella plantar, ¿ya? No tenemos información tridimensional del pie, ¿ya? Y como la mayor limitante es que está hecha en base a un diseño, a una evaluación totalmente estática, ¿ya? Como tú te paraste, es como te dejaron la plantilla, incluso cuando esa plantilla la vas a usar para caminar, para correr, para saltar, para moverte, ¿ya? Entonces esa es una limitante importante. Tengo algunas muestras de plantilla para que las vayan revisando. Pero por años sí que se usó esa plantilla. No, y hasta la actualidad, Y sí. hay adultos mayores que la prefieren. Que la prefieren, ¿ya? Tenemos este tipo, sería la plantilla clásica, ¿ya? Sí, obviamente en todo esto vamos haciendo distintas tecnologías, pero no hay que dejar de lado la opinión del usuario, y es verdad. Sí. Mucha gente está acostumbrada a ese tipo de plantilla, le da muy buenos resultados, la buscan también, es verdad. Nosotros, sobre todo adultos mayores, les presentamos las plantillas más modernas que usamos nosotros y mucha gente dice, no, quiero esas. ¿Ya? Y está bien, se respeta. Lo importante es que tenemos que usar lo que a los pacientes, a los usuarios prefieran. Una plantilla como artesanal, ¿ya? Luego de eso tenemos otro tipo de plantillas que son las termoformadas. No sé si ustedes las han escuchado, ¿ya? Entonces lo que se hace con las termoformadas es que se toma un molde del pie, ¿ya? Este molde del pie puede ser como en una placa de yeso también, ¿ya? Pero no es tan rudimentario como era anteriormente, que ponían yeso directamente sobre el pie del paciente, sino que es una lámina de yeso que tiene plástico, el pie no se alcanza ni a ensuciar, ¿cierto? Pero lo que busca es tener una impresión plantar, pero en este caso sí es tridimensional, ¿ya? Entonces sacamos el molde completo, van a quedar el arco plantar marcado ahí, y sobre esa forma utilizan distintos materiales. Puede ser también tipo de goma eva, puede ser placas como de carbono, tienden a ser un poco rígidas algunas, no sé si algunos lo han experimentado. Pero ¿cuál va a ser? Seguimos con esta limitación de que sigue siendo una evaluación totalmente estática. Ponemos el pie en un momento sobre, ¿cierto?, este molde, sacamos la huella, listo. Cuando el pie en cualquier otra actividad se va a comportar totalmente distinto, ¿ya? Luego pasamos a esta tercera generación, que son las que estamos trabajando actualmente en Profit, ¿ya? Entonces, nosotros trabajamos con un sistema que se llama CAD/CAM, que son las siglas en inglés de diseño asistido por computadora y fabricación asistida por computadora, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nosotros hacemos un escaneo del pie en 2 dimensiones, puede ser también en 3 dimensiones. En nuestro centro lo hacemos en 2 dimensiones con el Podoscan. Luego de eso integramos esa imagen de la huella, que fue la que se les mostré antes, a este sistema CAD, ¿ya? Hacemos el diseño de la plantilla sobre la imagen de la huella de forma digital. Integramos también la información de lavado podometría, y es así como generamos un código, ¿ya?, de impresión en CNC, ¿ya? Esto quiere decir que tenemos una impresora que es una fresadora, en verdad, ¿ya? Que lo que hace es que con las coordenadas que nosotros les demos según el diseño de la plantilla, imprime o va tallando la plantilla sobre estos bloques de distintas densidades, que en este caso es el material es EVA, ¿ya? Pero es de uso podológico, ya no es una goma EVA que nosotros podamos encontrar en la librería. Sí, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué nos permite esto? Ya, varias cositas. Ahora sí o sí integramos este comportamiento dinámico del pie, ya que es tan importante y que lo dejábamos en las generaciones anteriores, ¿ya? Gracias a la evaluación de vadopodometría, entonces sabemos cómo el pie se va comportando, cómo van cambiando las presiones dentro del pie a medida de que vamos avanzando en el ciclo de la marcha también.
Entonces, esto nos permite también que sea muy preciso relacionado a la forma del pie, que cada una de las correcciones queden en la zona donde deben quedar, porque eso también a veces es una limitante en el otro tipo de plantillas, porque claro, como nos sacaron un molde estando estático, después cuando yo voy a caminar, mi arco se modifica, se vuelve más agudo hacia adelante, por ejemplo, pero el arco de la plantilla sigue acá. ¿Ya? Entonces eso nos permite también tener un mayor ajuste en la posición de las correcciones, ¿ya? Y también nos permite poder hacer muchas veces el mismo tipo de plantilla. Generación, que es la que estamos usando actualmente nosotros en Profit, tenemos dos siguientes, ¿ya? ¿Qué ocurre con estas dos siguientes? Todavía están en desarrollo y es por eso que nosotros no los podemos estar implementando como un uso clínico, ¿ya? Pero es para que ustedes lo conozcan. Tenemos la fabricación 3D, ¿ya? Que de hecho hay algunos centros que sí la están usando en clínicos, nosotros todavía no lo hemos hecho, ¿ya? Porque hay varias limitantes, ¿ya? Van a ver, estas miren, estas son plantillas 3D, ¿ya? Pasa una por allá, pasa una por acá, vean el material, vean el filamento, ¿ya? Entonces, ya creo que pueden ir teniendo algunas impresiones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La gracia de la impresión 3D es que también lo hacemos con un sistema CAD/CAM, ¿ya? Se utiliza como la misma información, la misma evaluación, pero la diferencia es cómo se imprime en el fondo, ¿ya? Entonces, acá el tema es que generalmente se usa un filamento para la impresora 3D que es el TPU, que es el que están viendo ahí. Si se dan cuenta, incluso algunas plantillas, se les sale aquí un poquito como este filamento, ¿ya? Ese filamento que ocurre al imprimir no nos permite que quede toda la plantilla uniforme con la misma densidad. Entonces, si se dan cuenta, incluso en esas plantillas hay zonas en que quedan como un vacío y hay otras que están mucho más compactas. Y esa es la principal limitante de la plantilla, ¿ya? Incluso a esa plantilla le pusieron otra cubierta de goma, que es lo que le permite que sea como, claro, más cómoda, ¿verdad? Pero ese es el problema, tiene una alta tasa de defectos la impresión y también depende de la impresora, ¿ya? Porque no todas las impresoras son de las mismas calidades y también eso hace que tengan más defectos o no, ¿ya? Además, una gran limitante es que se demoran aproximadamente 5 horas en imprimir un par de plantillas. Generación de plantillas que está todavía en una fase mucho más experimental. De hecho, en este caso sí se están haciendo solo estudios en laboratorio, que es una propuesta de una plantilla dinámica, ¿ya? Entonces, esta plantilla lo que hace es que tienen como un entramado geométrico, ¿cierto? Con distintas características en la parte de adentro de la plantilla y se rellena con algún líquido o gel como adaptable a las presiones. Ya, entonces, si se fijan, bien moderno. Acá podemos ver esta imagen, la tomé de un estudio que se hizo el año pasado, entonces estaban experimentando con eso. Acá está la plantilla como ya rellena de este gel y aquí muestran cómo a través de una pipeta le van llenando de ese gel. Entonces lo que busca esto es que tenga la plantilla una funcionalidad adaptativa, ¿ya? Porque si bien yo les decía que nos permite identificar cómo se comporta el pie a medida que vamos cambiando, igual la plantilla la vamos a hacer como con un estándar o un promedio de todas esas veces que caminó la persona. Que puede ser que también no todas las veces camine igual, y eso ocurre, ¿ya? Entonces lo que busca esto es que la plantilla se vaya adaptando a la forma en que estamos caminando y a las distintas presiones que vamos recibiendo en el pie, ¿ya? El tema sí es que tiende a ser una plantilla que va a ser muy blanda. Ya hay varios estudios reportados y también en relación a la experiencia clínica, no a todas las personas les acomoda las plantillas blandas. Hay mucha gente que con zapatos blandos, plantillas blandas, sienten más dolor, ¿ya? Y me imagino que ustedes lo han visto también en la clínica. Entonces, todavía esto está en una fase de investigación. Ya lo que quieren lograr con esto es que esta plantilla se comporte similar a nuestros tejidos blandos, ¿ya? Que se adaptan a las cargas, ¿ya? Pero complicado todavía, ¿ya? Hay todas las plantillas que son prefabricadas,
que las venden en ortopedia, en casas comerciales grandes incluso, que dicen para pie plano, para fascitis plantar, para espolón calcáneo, ¿cierto? Entonces este tipo de plantillas son de producción industrial. Ya los materiales pueden ser de cuero sintético, pueden ser de EVA, de gel también, de espuma, ya una personalización baja o nula, ¿cierto? Porque es para un estándar de un paciente. Y las ventajas es que hay una disponibilidad inmediata, que por eso es como el primer recurso que llega el usuario, ¿ya? Y a algunos les entrega mayor comodidad, ¿ya? Entonces les entrega un poquito de confort, puede ser que se mantengan un poco mejor mientras todavía no está lista la otra plantilla, mientras todavía no consulta, puede ser una herramienta. Dime. Otra consulta, por ejemplo, pacientes con alguna amputación de ortejos. La pisada obviamente ahí está ya totalmente claro. Enferma. Pero ustedes les hacen el relleno de la parte que necesita mejorar el apoyo, por ejemplo, que tenga los diabéticos. Claro. Y pierden o parten con el tercero, claro. que es como lo más normal, sí. o parte con el quinto, sí. o con el primero. Sí, lo podemos hacer, pero también es relacionado a la evaluación, ¿ya? Porque puede ser que no sea necesario poner el relleno, ¿ya? Depende de cómo se estén comportando sus presiones plantares, básicamente, ¿ya? Ellas que son creadas de forma manual y las termoformadas también. Ya nos entrega una personalización media porque está la limitante que ya hablamos anteriormente, que es solo una evaluación estática, pero obviamente nos ofrece mayor ventaja y correcciones en relación a una que sea totalmente estándar. Y luego pasamos ahora con el sistema que nosotros trabajamos de CAD/CAM, que utilizamos un escáner, las plantillas se hacen en una fresadora con un código CNC. Y lo que nos permite, que es muy importante, es trabajar con materiales de distintas densidades dependiendo del propósito y dependiendo de la necesidad de corrección que necesite la persona. Ya tienen una máxima precisión, ¿cierto? Y son muy reproducibles, que es lo que yo les decía. Podemos imprimir múltiples veces la misma plantilla y va a quedar exactamente igual, ¿ya? Entonces, ahora me voy a pasar a hablar sobre los beneficios que tienen las plantillas computarizadas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de plantillas computarizadas, son esta y esa de allá, la café, ¿ya? Estas son las 3D, estas son las clásicas, ya que son ahora lo que estamos trabajando principalmente nosotros en Profit, que van a ser primarios, que son directos, que son los que nosotros podemos dar garantía que ocurrirán. Y eso es muy importante porque hay veces también que ocurren derivaciones y entonces, por ejemplo, dicen, no, es que el médico me dijo que viniera a hacer plantillas porque usted con la plantilla me va a cambiar el arco, ¿ya? Entonces, ya vienen con una idea preconcebida de la función de la plantilla y toca aclarar cuáles sí son los verdaderos beneficios que podemos asegurar, ¿ya? Entonces, dentro de lo que podemos asegurar que van a ser estas plantillas computarizadas, va a ser el distribuir la carga, van a mejorar la distribución de presiones, van a distribuir mejor las zonas de sobrecarga que encontremos dentro del pie. También por el tipo de material van a ser capaces de tener una absorción de el impacto, ya que esto igual es bien importante para personas que trabajan mucho tiempo de pie o para deportistas. Entonces los materiales, si ustedes se fijan, hay algunas de estas que tienen como múltiples densidades, ¿ya? Entonces nosotros trabajamos con fusión de estos bloques para entregar distintas capacidades. Por ejemplo, esta que es de color naranjo, tiene una mayor densidad que el azul y lo que busca, ¿cierto?, probablemente en esta paciente dar mucho mayor soporte en el arco en comparación a esta, por ejemplo, que tiene esta goma que es de color verde, que es la menos densa que tenemos, y si se fijan, yo esta la puedo aplastar, ¿ya? Entonces aquí quizás se prioriza la comodidad. Ya, de hecho, esta es una plantilla para un niño, ¿ya? Entonces, nos permite esta absorción del impacto. Luego también nos permite tener control de movilidad, principalmente control de movilidad en la posición o en el plano como axial, ¿cierto? O sea, nos permite controlar si el pie va para acá o para acá, para acá, para acá. La parte de adelante también, para acá también, ¿ya? No nos va a permitir corregir este tipo de movimiento, ¿ya? Solo en este plano.
y eso es lo que nosotros podemos garantizar que vamos a generar guías que permitan que haya un mejor control del movimiento dentro de la plantilla. Va a estar totalmente personalizado en relación a la evaluación clínica y a la evaluación biomecánica, a las presiones plantares también. Y tiene un ajuste digital que va a ser preciso en relación a la planta del pie y va a ser reproducible, que es lo que nosotros ya hemos hablado anteriormente. Entonces, todos estos han estado evidenciados también, ¿ya? Hay una influencia sobre la disminución del dolor y la sobrecarga, ¿ya? Entonces, se relaciona el reducir las zonas de hiperpresión, que esto generaría que disminuyeran síntomas, sobre todo asociados a fascitis plantar, metatarsalgia, personas con artrosis también, ¿ya? Luego podríamos decir que tenemos un beneficio secundario en relación a la mejora del rendimiento, ¿ya? Imagínense que usted a un deportista le dice, con esto va a mejorar el rendimiento, y resulta, no, salí último en la carrera, pero bueno, se puso las plantillas, pero entrenó mal, comió mal, el día anterior no durmió, un montón de factores que influyen, y es por eso que no lo podemos asegurar. Lo mismo con el dolor. El dolor sabemos actualmente que es un proceso multifactorial. Ya influyen demasiadas cosas sobre el que duela o no duela, mucho más que algo estructural. Entonces nosotros estamos influyendo sobre algo estructural solamente, entonces no le podemos asegurar al paciente que va a pasar su dolor, que va a ser la solución total. Podría tener una influencia en la disminución de riesgos de lesiones, ya eso también está evidenciado, también relacionado con una mejor distribución de las cargas. Luego de eso es que es útil como un complemento terapéutico, y eso hay que dejarlo también claro, ¿ya? Entonces esta plantilla va a ser dentro de un complemento terapéutico que tiene que ver, por ejemplo, con la podología, con los medicamentos que le va a entregar el traumatólogo, con los ejercicios que le va a dar el kinesiólogo, eso más la plantilla, vamos a poder tener una mejor respuesta en el tratamiento, ¿ya? Pero tampoco nunca nosotros les decimos, como dijiste tú, es la solución a todo, ¿ya? Entonces estos son beneficios secundarios que nosotros no vamos a poder garantizar, ¿ya? El tipo de calzado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a identificar qué tipo de calzado es el que usa el paciente generalmente, o el usuario, o el deportista, cuál es la forma de ese calzado, cuál es la horma que tiene, y también cosas que hablamos antes, por ejemplo, como el peso de la persona, el nivel de soporte que necesita. No va a ser lo mismo una plantilla, por ejemplo, para un deportista de alto rendimiento que necesita que la plantilla resista el impacto, a una persona adulta mayor que quizás vamos a priorizar el confort, ¿ya? Y vamos a hacer una plantilla un poco menos densa, un poquito más blanda, ¿ya? Y lo que yo les decía es que hay hormas distintas dependiendo del zapato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si se fijan, tenemos esta y esta, que plantillas que tienden a ser un poco más anchas, si las vemos por atrás. Por ejemplo, esta es mucho como más angosta. ¿Se nota? ¿Ya? Y eso responde al tipo de zapato que vamos a usar. Idealmente que todos usáramos un calzado que respetara la forma del pie, ¿verdad? Pero no es el caso, ¿ya? Y es difícil cambiarle los zapatos a las personas porque es lo que ellos se sienten también más cómodos. Igual nosotros, sí, nosotros siempre hacemos recomendaciones en relación al tipo de calzado adecuado, pero ahí depende si las personas lo toman o no, obviamente. Entonces, hacemos distintos tipos de formas de la plantilla o hormas dependiendo del tipo de zapato. Por ejemplo, esta que es más ancha, esta estaba hecha para un zapato de seguridad, un bototo de seguridad, ¿ya? Esto es una horma como más clásica para un tipo de zapato como, por ejemplo, más bien como un mocasín, ¿ya? Ese tipo de zapatos que tienden a ser un poquito más angostos, ¿ya? Cuando no podemos usar las plantillas en zapatos, cuando son del perfil como muy bajo, ya estas como bailarinas, así como muy delgaditas, ya, porque la plantilla tiene un grosor que se va a salir, También se adapta, sí, también. Tomamos y hemos tenido pacientes que vienen con calzado minimalista, que es el que busca, ¿cierto?, respetar la forma del pie, y ahí son mucho más altos, terminan en una punta como más cuadrada. Nosotros ajustamos la plantilla en base a eso,
¿ya? Entonces por eso es muy importante cuando asistan que tienen que venir con su calzado, con el calzado que más frecuente. Gente que viene con 5 pares y ya, pero ¿cuál es o qué tipo de zapato es el que más va a utilizar en este momento, ¿ya? Una goma de etilvinilacetato, que es una goma EVA, ¿ya? De uso podológico, eso cabe destacar, ya, porque mucha gente también dice, pero ¿cómo va a ser de goma EVA si es la goma que compro en la librería? Ya es distinto, es una densidad mayor, viene en este tipo de bloques, ya, que son bloques grandes, y donde ese bloque, la máquina va puliendo y va sacando el molde de la plantilla, ¿ya? ¿No? Según lo que nosotros diseñamos en el computador. Entonces, según eso, vamos a tener distintas densidades de plantilla. ¿Ya? Acá tenemos los distintos bloques con sus características. Esto si quieren lo pueden ir revisando también más adelante. Como está grabada la presentación, después lo pueden identificar también. Entonces tenemos que es el mismo de acá, ya que yo les decía que es el más blandito, ya si lo quieren revisar de nuevo, que es la de resistencia más baja. Luego tenemos que es intermedio, que es el bloque azul, que es este, ¿ya? Que nos entrega un poquito más de control al pie, ¿ya? Eso es importante. Nosotros, si se fijan, ninguna de nuestras plantillas es blanda, porque necesitamos darle un control al pie y una estructura al pie. Si hacemos una plantilla que sea muy blanda, el pie va a hacer lo que quiere y va a seguir comportándose de la misma forma. Y es por eso que hay tantas personas, que lo hablamos antes, que genera un poco de molestias o dolores en los pies cuando los calzados son muy blandos, ¿ya? Les ofrece inestabilidad. Y luego tenemos el bloque como más duro, que lo utilizamos cuando necesitamos harto soporte o en plantillas deportivas, ¿ya? Que es el naranjo, ¿ya? Hay veces en que podemos hacer toda la plantilla con el bloque naranjo, ¿ya? En este caso solo tenía un refuerzo en esa zona. O esa cubierta lisa como la que tienes ahí, que es esa negra, ¿ya? Dependiendo del uso o las características también del pie, es dependiendo cuál vamos a utilizar. La microporosa lo que busca es que la plantilla no absorba tanta humedad, que sea más transpirable. No va a hacer que el pie sude menos, el pie va a sudar de la misma forma, pero la plantilla va a absorber como menos humedad. Dígame. Cuéntame una cosa, el material en que está hecho, antibacteriano, no, aparte ya me dijiste que era respirable, pero... Claro. Y como es de certificado de uso podológico, lo que certifica es eso, que el material no te va a generar por ejemplo, una infección o un hongo. Ya no va a estar relacionado con eso. Eso no quiere decir que puede ocurrir o no puede ocurrir, ¿ya? Sí, pero... Claro, la diferencia no me causa... Claro. La intensidad solamente entiendo, pero me interesaba saber la diferencia de la cubierta. Sí, claro. Entonces, como te decía, esta es preferible para pacientes que sea transpirable. Si se dan cuenta, esta tiene un grosor de 4 milímetros versus un 3. Esa es un poquito más gruesa, tiende a ser un poquito más resistente, ¿ya? Dependiendo del tipo de uso, ¿ya? En verdad ambas el material es el mismo tipo de material, no hay una que tenga como que sea más antibacterial o no. Además de eso, nosotros ofrecemos un producto, ya que es para la limpieza de las plantillas, abajo se los puedo mostrar, que ese sí tiene propiedades antibacteriales. Sobre qué va a decir la evidencia sobre el uso de las plantillas, ¿ya? Hay muchas personas que actualmente, o profesionales también, que no están de acuerdo sobre el uso de la plantilla, pero es más que nada porque se ha asociado a que va a ser una función que en realidad no es la que está usando, ¿ya? Entonces dicen, no, las plantillas no sirven de nada porque no te va a cambiar el pie. Claro, estamos de acuerdo, no sirven para eso, ya lo vimos, ¿ya? Pero sí tenemos mucha evidencia científica actual relacionada con los efectos beneficiosos de las plantillas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en relación a el deporte y el rendimiento, ya tenemos referencias de entre el 2023 y el 2024, artículos súper actuales, relacionado, por ejemplo, acá indica que el correr con plantillas se vio que había una disminución del dolor inmediato, eso es reportado por los pacientes, ¿cierto? Por los deportistas en este caso, y también a largo plazo, ¿ya? Además, había una disminución de la aversión, ¿cierto? Del pie, de este patrón de pronación, y redistribuye la presión plantar, que esos son datos objetivos que midieron. Luego tenemos que los pacientes reportaron un mayor confort al correr y una tendencia a disminuir el riesgo de lesiones, ¿ya? Sin cambios claros en relación a la velocidad. Ellos probaron con la plantilla, ¿corro más rápido o no corro más rápido? Corre igual, ¿ya? Pero sí hay cambios asociados al confort al correr, que eso te podría llevar, ¿cierto? En la partida sí, claro. La puedes hacer de forma rápida. Claro, o como tú decías, en larga distancia, poder también mantener un ritmo más adecuado, ¿ya?
Y, por ejemplo, hay acá un metaanálisis que es dentro de las evidencias de mayor calidad que tenemos, en donde indican que las plantillas que sean personalizadas reducen los picos de presión plantar en el talón, en el antepié y controlan la eversión. ¿Ya? Eso está más que estudiado y es por eso que esto sí puede ser algo garantizable. ¿Ya? Luego, en relación a la clínica y el envejecimiento, ya tenemos algunas referencias que indican que las plantillas van a mejorar el dolor, la función en pie plano, flexible, tanto en niños como en adultos. Ya también tenemos que las plantillas, esto es interesante, aumentan el equilibrio estático, mejoran el equilibrio estático y en la marcha. Eso es algo que conversamos antes, ya importante sobre todo en el riesgo de caídas en adultos mayores, ¿ya? Entonces también es un elemento que aparte del dolor nos puede ayudar como herramienta para personas con riesgos de caídas, ¿ya? Ayuda con el balanceo, ¿cierto? Justo la marcha de balanceo. Sí, pero también puede ayudar mientras está como en la fase marcha de balanceo en el apoyo del otro, claro. donde el pie tiene que estar soportando todo el peso del cuerpo, como el apoyo unipodal. Y luego tenemos otro que esto se relaciona con lo que hablamos, que la densidad de la plantilla importa, ¿ya? Plantillas muy blandas pueden empeorar el control postural versus una plantilla densa o estar descalzos, que tienen más que ver con la forma en que evaluamos. Ya hicieron un estudio comparando si habían diferencias entre escanear el pie o no escanearlo y hacerlo con un podoscopio, ¿ya? Las diferencias, ambas plantillas tuvieron mejoras significativas en el dolor. Entonces ahí está lo que hablamos, las plantillas clásicas igual funcionan sobre el dolor, pero el grupo de que se le escaneó el pie presentó mayor satisfacción, mayor adhesión a la plantilla, o sea que se estuvo más tiempo usando la plantilla y hubo menor necesidad de adaptaciones después de la plantilla, ¿ya? Obviamente se entiende, ¿cierto? Y este estudio, para ir cerrando ya, quiero mostrárselos porque es un estudio que se hizo en el Reino Unido, en donde hicieron una evaluación de cuáles eran los sistemas actuales que se estaban utilizando para hacer plantilla, y el más actual que se está utilizando es el que usamos nosotros, que es el CAD-CAM, que es utilizada ampliamente dentro del Reino Unido y nos permite, ¿cierto?, dentro de las mismas conclusiones que dicen ellos, mayor precisión, estandarización y poder reproducir la plantilla. Entonces, para que sepamos que igual países desarrollados están utilizando este tipo de tecnología actualmente. ¿Ya? Un posicionamiento articular fisiológico del pie, para nada patológico, pero sin embargo se aumenta, son movimientos totalmente naturales del pie que tienen que estar simplemente para analizar.